El sistema híbrido de representación en el Congreso de la Unión, es decir, este que combina el mecanismo de mayoría relativa con el mecanismo de representación proporcional, fue pensado originalmente para que las minorías políticas tuvieran acceso primero a la Cámara de Diputados, después a la Cámara de Senadores. Ha terminado por generarnos el problema de la hibridez que en 1996 señaló para México Giovanni Sartori. ¿Por qué? Porque lejos de emplearse ahora para que las minorías estén representadas de manera más exacta, se le pretende dar un uso para premiar a las mayorías. Esto es, para darles una sobrerepresentación, que el artículo 54 de la Constitución General de la República limita para la Cámara de Diputados hasta un 8% adicional al porcentaje de votos obtenidos a nivel nacional. Esto es, cada partido, así señala el artículo 54, tendrá como máximo un tope del 8%, de forma tal que nadie pudiera estar sobre representado más allá de este porcentaje. El problema es que ahora se dice, bueno, ahí dice partido político, no dice coalición. Y entonces, como en nuestra coalición, la coalición ganadora en los pasados comicios, somos 3 partidos, esto quiere decir que tenemos derecho, mucho cuidado, es un tope, no es un derecho, a un 8% de sobrerepresentación sobre nuestra votación nacional, cada uno de los partidos conformantes de la coalición. Para ello, suscribimos un convenio de coalición, al cual le dio registro el Instituto Nacional Electoral en su momento, el que decíamos, oye, si ganamos en este distrito, te va a corresponder a ti el diputado de mayoría, si ganamos en este otro a ti, si ganamos en este otro a ti, de tal forma que a la hora del recuento final tengamos diputados de mayoría en la cantidad suficiente como para que se nos asignen muchísimos diputados de representación proporcional. Esto obviamente evade el principio de expresión auténtica de la voluntad popular, que está contenido en el artículo 41 también de la Constitución General de la República. ¿Por qué? Porque muchísima gente que votó por un partido no lo hizo por la coalición, ni lo hizo por los integrantes de esta coalición, y sin embargo su voto le será asignado por un convenio que a mi manera de ver es inconstitucional, como fue inconstitucional que le diera registro el Instituto Nacional Electoral. Mi voto, que era originalmente para un partido, generalmente para el partido mayoritario en la coalición, en este caso para el Movimiento de Regeneración Nacional, se le va a acreditar al Partido Verde o al Partido del Trabajo, de forma tal que parezca que el diputado de mayoría no es de Morena, ni aún de la coalición, sino de este partido, el Verde o el Partido del Trabajo, y así Morena tendrá derecho a una sobrerepresentación vía plurinominales. Es lo que el doctor Jorge Alcocer ha llamado, creo que con mucha puntualidad y exactitud, un trueque de curules en la Cámara de Diputados. Aunque no hayan votado por ti, te van a corresponder estos diputados de mayoría, de forma tal que yo pueda tener, sin pudor alguno, diputados de representación proporcional y lograr tener una sobrerepresentación que podría llegar a mucho más del 8% sobre la votación nacional. Vámonos a los números duros. Con el 54.7% de la votación nacional, la coalición ganadora pretende llegar, según parece ser, por lo que el Instituto Nacional Electoral ha dejado que trascienda, incluso por voces que no son estrictamente las del INE, podría llegar hasta un 74-75% de la conformación de la Cámara de Diputados, es decir, un 20% de sobrerepresentación, llegándose a extremos tales como que los partidos con la quinta y la sexta votación nacional, es decir, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, sean la segunda y la cuarta fuerza en representación en Cámara de Diputados, lo cual no deja de ser un absurdo e, insisto, violenta el principio de elecciones libres, sí, pero también auténticas. Como señala el artículo 41, que se transmine auténticamente la votación a los resultados, no solo del Ejecutivo, lo cual queda bastante claro,
por los resultados, sino evidentemente, y yo diría de manera mucho más importante, en el legislativo. Bueno, de conformarse así la Cámara de Diputados, estaría pues violando la Constitución, pero también el espíritu original de la reforma a la Constitución, también del año 1996, en que escribía Sartori. Porque como ha recordado Ciro Murayama, y antes que él, José Woldenberg, en aquel entonces las coaliciones estaban reguladas de manera idéntica a la de los partidos. Es decir, cuando se decía partido político, se hacía referencia a la fuerza política, ya fuera unipartidista o en coalición. No había una regulación como tal para votar por una coalición, ni aparecían las coaliciones unidas en la boleta, sino que, recordarán los votantes más antiguos, cada partido de la coalición tenía su propio espacio en la boleta electoral. Por lo tanto, no se podían dar este tipo de problemas ni de contabilización de las coaliciones. También, hay que decirlo, el partido por entonces hegemónico y mayoritario, el PRI, tenía el suficiente pudor como para no estar haciendo trueques de curules de mayoría relativa con sus aliados del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana o del Partido Popular Socialista. Ahora ya no parece haber esta contención. Ahora lo que tenemos es una serie de estrategias de todos lados, porque no solo fue el oficialismo, también la oposición suscribió un convenio de coalición en esta forma inconstitucional a la que me he referido, para después hacer los trueques conforme a la conveniencia para el reparto de las plurinominales. Se violenta pues el espíritu de las reformas constitucionales que en 1977 abrieron la Cámara de Diputados a la representación minoritaria vía diputados plurinominales. Antes lo que teníamos conforme a la reforma de 1963-64 eran los diputados de partido, y por supuesto a la fundamental reforma de 1996, que fue una reforma electoral amplísima, que permitió que a partir de entonces ninguna fuerza política tuviera mayoría calificada en la Cámara de Diputados y que sin embargo ahora se está trastocando en cuanto a sus objetivos y a sus fines. Todo con base en la falsa creencia de que las curules en la Cámara de Diputados y los escaños senatoriales se encuentran dentro del comercio, es decir, que pueden ser objeto de un convenio de trueque o permuta. Malos tiempos para nuestra democracia constitucional. En cuanto a esta cuestión de la sobrerepresentación, asombra el fatalismo de muchísimas fuerzas políticas y de muchos comentaristas. Es falso que no pueda hacerse nada. Los partidos políticos tienen abierta la vía para impugnar esta asignación, insisto, inconstitucional, por sobrerepresentación y por falta de la suficiente transminación de la voluntad popular a los resultados de la conformación de la Cámara de Diputados. Tienen abierta la vía para impugnarlo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e incluso podría pensarse que al tratarse de un derecho político, de un derecho ciudadano, los ciudadanos, las ciudadanas, podríamos activar alguna vía por el juicio precisamente de derechos civiles, de derechos ciudadanos y políticos ante el propio Tribunal Electoral. En fin, hay muchas posibilidades de contravenir la inconstitucionalidad de una asignación así, por lo tanto, no debemos dejar que el fatalismo y la desilusión cunda entre nosotros.